Pues continuamos con el Éxodo. Recordemos que en el último tema que vimos, consiguieron ya por fin salir de Egipto, ¿no? Y habíamos visto el paso del Mar Rojo. Veamos un versículo que ya habíamos leído, pero que nos ayudará a entender y a poder continuar el tema de hoy. Es en el capítulo 14 del Éxodo, el versículo 31. Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con Egipto, y el pueblo temió a Yahvé, y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Es decir, fijémonos, recordemos que el pueblo de Israel, al principio, ante las dificultades que se le presentaron, que le presentó el faraón, pues ya no querían saber nada con Moisés. Pero a través de las intervenciones que ha ido teniendo Dios, con toda aquella serie de plagas, incluso cuando ya, todavía más cuando se empezó a hacer distinción entre lo que pasaba en Egipto, a los habitantes de Egipto, y lo que pasaba en la parte donde estaban los hebreos, el pueblo va creyendo, y por lo tanto acaba fiándose de Moisés, y por lo tanto se lanzan con ilusión, podemos pensar con toda lógica, a salir de Egipto. Junto con ellos, el ambiente que se había creado, podríamos decir que lo facilitó, también marcharon extranjeros, es decir, personas que no eran hebreas, que no eran descendientes de Abraham. Y la mano de Dios se iba manifestando de una manera evidente, palpable, podríamos decir. Finalmente hay aquel proceso extraordinario, fantástico, podríamos decir, en el que finalmente, efectivamente, el pueblo consigue pasar el Mar Rojo digamos, seco. Ya vimos que hay esa intervención de Dios. Lo interesante, fijémonos, de este versículo 31 que hemos leído, que Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con el faraón. Es decir, fijémonos que cuando ven lo que había ocurrido y ven los cadáveres de los egipcios, no olvidemos que era un potente ejército el que había montado el faraón para impedir que se fueran. Entonces vieron la mano de Dios, vieron que efectivamente Dios había intervenido de una manera extraordinaria, y por lo tanto creyó en Yahvé, y también creyó en Moisés, que es el mediador, el instrumento del que Dios se valió para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero fijémonos que en este momento, digámoslo así, era muy fácil. Habían visto palpable la intervención de Dios. El susto que tenían cuando vieron el ejército del faraón que les perseguía, y ellos se sentían evidentemente impotentes frente a aquel ejército. Pero recordemos que Moisés le dice de parte de Dios que ellos estén tranquilos, que Dios intervendrá, que ellos no hagan nada, Dios intervendrá. Y efectivamente Dios ha intervenido y han conseguido la liberación definitiva de los egipcios. ¿Cuál es la reacción primera? Pues que creen y además cantan en acción de gracias. El capítulo 15 es casi todo ese canto de alabanza. Vamos a leer solo algunos versículos de este capítulo 15. En principio los versículos 1 al 3. Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel a Yahvé este canto, diciendo: Cantaré a Yahvé, que se ha mostrado sobremodo glorioso. Él arrojó al mar el caballo y el caballero. Yahvé es mi fortaleza y el objeto de mi canto. Él fue mi salvador, Él es mi Dios, y yo le alabaré. Es el Dios de mi Padre, yo le exaltaré. Yahvé es un fuerte guerrero, Yahvé es su nombre. Como ven, es un canto de alabanza, un canto de acción de gracias, un canto de fe. Reconoce: Yahvé es mi fortaleza, a Yahvé canto, Yahvé es mi Dios, alabaré a mi Dios. Es decir, un acto que supone una gran alegría, un gran gozo, y van enumerando todo lo que Dios ha hecho. Vamos hacia el final del canto, los versículos 20 al 21. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tímpano, y todas las mujeres seguían en pos de ella con tímpanos y en coros,
Y María les respondía: cantad a Yahvé, que ha hecho resplandecer su gloria, precipitando en el mar el caballo y el caballero. Aquí tenemos a María, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón. Aquí la llama profetisa porque canta, alaba a Dios en nombre de Dios y manifiesta ese mensaje de parte de Dios. Y todas las mujeres pues cantan contentas, alaban a Dios y cantan este estribillo: cantad a Yahvé, que ha hecho resplandecer su gloria, precipitando en el mar a caballos y caballeros. Se ha manifestado Dios, podríamos decir, desde su mentalidad como un gran guerrero, más potente que ese potente ejército que traía el faraón. Pero para entender todo lo que ahora vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Fijémonos que hasta este momento estos israelitas han vivido junto al delta del Nilo, por lo tanto en un ambiente de abundante vegetación, de abundancia de agua, de un paisaje bonito. Ese es el ambiente donde han vivido. Y ahora se encuentran en el desierto. Pensemos, el contraste es impresionante. Grandes espacios, áridos, sin vegetación, sin nada, digamos, agradable a la vista. Y además con todas las penurias que supone el desierto. Carencia de muchas cosas. Y fijémonos que es todo un pueblo el que va a atravesar este desierto, que llevan niños, que van ancianos, que llevan los animales, y que evidentemente no tienen ni abundancia de pasto, ni abundancia de agua, ni abundancia de alimentación. Recordemos que Moisés había pasado muchos años en ese desierto, por lo tanto Moisés lo conocía. De hecho, hay quienes viven en estos desiertos, los beduinos, hasta el día de hoy, que uno piensa de que viven aquí. No hay nada. ¿Qué es lo que pretende Dios llevando a todo un pueblo? Evidentemente no era un pueblo de millones de habitantes, pero un buen grupo de gente, ¿no? Que va a atravesar sin saber cómo subsistir en el desierto, va a atravesar este desierto para llegar a la tierra prometida. Fijémonos que San Pablo en la carta a los Corintios ve este itinerario, este hecho de la historia de Israel, como tipo y figura de la vida de todo cristiano. El pueblo de Israel ha salido a través del agua del río, del Mar Rojo, va camino de la tierra prometida y ha de atravesar todo ese desierto, donde va a encontrar cantidad de dificultades. ¿Qué es lo que pretende Dios llevándoles por ahí? Fijémonos que yo diría que pretende lo mismo que pretende con nosotros, con las pruebas de la vida. Era fundamental para que Dios pudiera formar ese pueblo suyo, que Israel aprendiera a creer a Dios, que por lo tanto Israel aprendiera a fiarse de Dios, a contar con Dios en su vida. Y de esta manera, y solo de esta manera, podrán llegar a la tierra prometida. Es un aprendizaje que tienen que hacer. Y fijémonos que lo mismo nos ocurre a nosotros. En la vida nos encontramos con una serie de dificultades. ¿Por qué a veces nos amargamos? ¿Por qué a veces hay personas que se desesperan? ¿Por qué a veces hay personas que se desorientan? ¿Por qué? Pues porque no aprenden esto fundamental, que estamos en las manos de Dios, que es Dios quien nos lleva, que hemos de contar con Él, que hemos de acudir a Él. Y una cosa muy importante, Israel tiene que aprender una vida austera.
que por lo tanto no busquen la comodidad, no busquen la abundancia de bienes, no busquen su bienestar humano, ¿no? Han de ser conscientes de que van de paso y lo importante es llegar a la meta. Bueno, pensemos que lo mismo. San Pedro nos habla de que seamos austeros, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y hemos de resistirle, dice San Pedro, firmes en la fe. No, pues cuando vamos estudiando los distintos episodios que ocurren en este paso, en ese caminar por el desierto, no olvidemos esta faceta. Recordemos lo que habíamos visto al principio de este curso bíblico, que dice San Pablo, que todo lo que se escribió, todo lo que se ha escrito en la Sagrada Escritura, se ha escrito para nuestra enseñanza. Y este camino por el desierto tiene una importantísima enseñanza para cada uno de nosotros. Bueno, pues continuamos de este capítulo 15 y leamos los versículos 22 al 26. Mandó Moisés que los hijos de Israel se partieran del Mar Rojo, avanzaron hacia el desierto del sur y marcharon por él 3 días sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua de Mará, por ser amarga. Por eso se dio a este lugar el nombre de Mará. El pueblo murmuraba contra Moisés: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó a Yahvé, que le indicó un madero que él echó en el agua, y ésta se endulzó. Allí dio al pueblo leyes y le puso a prueba. Les dijo: si escuchas a Yahvé tu Dios, si obras lo que es recto a sus ojos, si das oído a sus mandatos y guardas todas sus leyes, no traeré sobre ti ninguna de las plagas con que afligí a Egipto, porque yo soy Yahvé, tu Salvador. Aquí nos encontramos con la primera prueba. Sin duda alguna, Moisés, que como digo, conocía el desierto, llevaría al pueblo como lo lleva cualquiera de los guías, de oasis en oasis. En el desierto hay oasis. Entonces, parten del Mar Rojo y avanzan durante, se nos dice, 3 días y llegan al desierto, llegan a este lugar, de este oasis que se llama Mara. Y se nos dice que el agua era amarga, es decir, no era potable. Y por lo tanto, pensemos, después de 3 días de caminar, seguramente venían provistos de agua, hay que suponerlo, pero se les había acabado. Entonces, la sed, muy mala. Fijémonos la reacción del pueblo y la reacción de Moisés. ¿Cuál es la reacción del pueblo? Protestar. En la Biblia, cuando se nos dice de murmurar, significa protestar. Protestan contra Moisés, pero evidentemente protestan contra Dios, que es el que los lleva. Moisés es el intermediario. ¿Y qué protestan? Pues que no tienen agua y que tienen sed. Es decir, podríamos decir, es razonable, necesitan beber. Pero ¿cómo reacciona Moisés, que estaba en la misma situación? Acude a Dios. Es Dios el que los lleva. Pide que les dé la solución, que les dé remedio. Y efectivamente Dios le da la solución y pueden encontrar agua. Muchos exégetas piensan que posiblemente, recordando que Moisés había sobrevivido en este desierto, ya Moisés conociera pues alguna madera, se nos dice que una madera que introdujo en el agua, o algún árbol, es decir, algo que los que viven en el desierto conocen, que sumergiéndola en el agua momentáneamente absorbe las sales y por lo tanto se puede beber. Y es lo que hace Moisés. Y de esta forma tienen la solución. Fijémonos, protestando, ¿se soluciona el problema? No. Se amargan más, se hace más duro.
con la actitud de Moisés de acudir a Dios con confianza, con seguridad de que Dios les escucha. Y Dios le escucha, y Dios le da la solución, y Dios le ilumina. Esta es la distinta actitud de lo que podemos tener nosotros en la vida. Protestar ante las dificultades, quejarnos, o acudir a Dios con confianza, y ciertamente Dios nos escucha. Y se dice que Dios en este paso por el desierto les probó, es decir, les probó con las dificultades que se van a encontrar en el camino, y le dice esto, que es para todos: si escuchas a Yahvé tu Dios, si obras lo que es recto a sus ojos, si das oídos a sus mandatos y guardas todas sus leyes, no traeré sobre ti ninguna de las plagas con que he afligido a Egipto, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Dios es Yahvé, el que es mi sanador, nuestro sanador, el que está con nosotros, el que nos ama como nadie y el que quiere nuestra felicidad. Pero yo tengo que dejarme cuidar. ¿Cómo? Haciendo lo que Él me dice, haciendo lo que Él me indica que debo hacer. Y haciéndolo, pues yo diría con alegría, con confianza, con amor. Y entonces, como lo vemos en todos los santos, la providencia nunca falla, nunca. Dios no falla, podemos fallar nosotros, Dios no falla. Y fijémonos en el versículo 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es decir, como vemos, en este camino no todos son dificultades, también hay motivos de alegría. Y llegan a un oasis donde tienen abundante agua, donde tiene cantidad de palmeras. Fijémonos el contraste entre el desierto, carencia de todo, y llegar a un oasis como este. Esto pues supone descanso, supone un momento de alegría, y lo razonable sería que se le diera gracias a Dios, porque es una alegría. No solamente debemos acudir a Dios cuando tenemos necesidades, también cuando las cosas van bien tenemos que darle gracias, ¿no? Porque es Él el que nos anima con esos momentos de felicidad y de alegría y de gozo. En el capítulo 16, los versículos 1 al 3. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. Toda la asamblea de los hijos de Israel se puso a murmurar contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel decían: ¿por qué no hemos muerto de mano de Yahvé en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan? Nos habéis traído al desierto para matar de hambre a toda esta muchedumbre. Bueno, fijémonos que las protestas, las murmuraciones, cada vez son más graves. Llega un momento en que la congregación en el desierto, pues se quejan de que no tienen la comida que tenían en el delta del Nilo. Echan de menos las coles y las cebollas y las ollas de carne, y allí no tienen nada de eso. Y por tanto, fijémonos la ingratitud que esto supone. Habrían deseado quedarse en Egipto, porque allí tenían esas cosas. Habrían preferido no ser un pueblo libre, por lo tanto. Seguir esclavizados toda la vida. Y morir, dice, de manos de Yahvé, es decir, de muerte natural. Porque ya, fijémonos que cuando las cosas, es decir, si no controlamos nuestra imaginación y no nos fiamos de Dios, nuestra imaginación nos puede presentar un montaje impresionante. Ya les parece que se van a morir de hambre, que se van a morir de sed.
Y por lo tanto acusan a Moisés y por lo tanto a Dios de que le han traído al desierto para matarles de hambre, a toda la muchedumbre, a todo el pueblo. Nuevamente, fijémonos que esa falta de fe en Yahvé que les conduce y esa falta de confianza en Dios hace que sufran más. No sé si lo vemos, porque ya se presenta como un montaje catastrófico. Todos van a morir de hambre. Y la realidad no es así. Dios no permitió que fuera así. Por lo tanto, nuevamente es Moisés el que acude a Dios y pide luz y pide solución. Realmente fijémonos qué habría sido el pueblo de Israel si no hubiera ido con ellos Moisés, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de gran confianza en Dios. Es esa presencia de Moisés, hombre de Dios, el que salva al pueblo, con su oración y con su bienestar, diríamos, y su conocimiento de la situación. Podemos continuar los versículos 4 al 7. Yahvé dijo a Moisés: voy a haceros llover comida de lo alto de los cielos. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción necesaria para ponerle yo a prueba, viendo si marcha o no según la ley. El día sexto preparen para llevar el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde sabréis que es Yahvé quien os ha sacado de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Yahvé, pues ha oído vuestras murmuraciones que van contra Yahvé, porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Observemos la clara conciencia que tiene Moisés de la situación, que el pueblo no acaba de entender. Murmuran contra Moisés, pero Moisés dice: pero nosotros, ¿qué somos? Estáis murmurando contra Dios, que es el que nos ha sacado y el que nos lleva. Pero Dios, fijémonos que, aunque evidentemente le desagrada esa actitud de protesta, sin embargo, Dios, con una enorme paciencia, con una enorme bondad, escucha y atiende. Y por lo tanto le dice que les va a dar comida y les va a dar carne y les va a dar pan. Pero que deben obedecer las normas que Dios le da. Es muy interesante este hecho. Es decir, efectivamente Dios les va a solucionar este problema, pero al mismo tiempo será una prueba. Es decir, los israelitas van a probar si se fían de Dios, si creen a Dios o no creen a Dios. Fijémonos que la clave está aquí de todo este caminar. Han de contar con Dios en su vida. Han de contar con Dios en su vida en los distintos acontecimientos. Ser consciente de que Dios está, que Dios les conduce, que Dios les escucha. Esa conciencia de esa presencia de Dios es lo que Dios quiere que consigan, que este pueblo adquiera. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa conciencia de que Dios está, que nos ama, que nos acompaña, que nos conoce como nadie y que nos ama muchísimo, más de lo que nos imaginamos. Y por lo tanto que nos escucha. Por lo tanto, ¿qué le dice Dios a Moisés? Voy a haceros llover comida de lo alto de los cielos. Pero el pueblo saldrá a recoger esa comida teniendo en cuenta las pautas que Dios le da. Saltémonos ahora y leamos los versículos del 9 al 16. Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de Israel que se acerque a Yahvé, pues ha oído Yahvé todas sus murmuraciones. Mientras hablaba Aarón a toda la asamblea de los hijos de Israel, volviéronse estos de cara al desierto y apareció la gloria de Yahvé en la nube. Yahvé dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: entre dos luces comeréis carne, y mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios. A la tarde vieron subir codornices que cubrieron el campo, y a la mañana había en todo él una capa de rocío.
Cuando el rocío se evaporó, vieron sobre la superficie del desierto una cosa menuda, como granos, como escarcha sobre la tierra. Los hijos de Israel, al verla, se preguntaban unos a otros: «¿Manú? ¿Qué es esto?». Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Ese es el pan que os da Yahvé para alimento. Esto es lo que Yahvé ha ordenado. Recoged cada uno de vosotros según precise para alimentarse, un homer por cabeza, según el número de personas. Cada uno recogerá para cuantos tenga en su tienda». O sea, veamos cómo la providencia de Dios les da a los israelitas en esta situación carne en abundancia y el pan. Se dice que se volvieron hacia el desierto y vieron una nube, la nube de Yahvé. Generalmente los exégetas piensan que esa nube era sencillamente una gran bandada de codornices que avanzaban hacia el campamento. Tengamos en cuenta que las codornices emigran de África, de Europa a África y de África a Europa, y es en primavera cuando vuelven desde África. Por lo tanto, sería en primavera, la Pascua es entonces cuando esa nube de codornices van volando, están emigrando. Y las codornices tienen un vuelo pesado, no es muy alto, y cuando se paran para descansar, pues es muy fácil cogerlas. Entonces Dios hace que toda esa bandada de codornices repose justo en el campamento donde están los israelitas. Por lo tanto, pueden coger codornices en cantidad y comer carne. Pero fijémonos la experiencia del pueblo, que es que Dios le había dado carne. ¿No sería razonable que esto les llevara a la convicción de que efectivamente Dios está con ellos? Dios le atiende en sus problemas. Es decir, que no es un episodio que pasó y mira, Dios me ha solucionado este problema, pero yo sigo mi vida. No, fijemos que esos acontecimientos que se palpa la providencia de Dios son para que seamos conscientes de que Dios está con nosotros. Y por lo tanto, vivamos, yo diría, en compañía de Él, atentos a esa presencia suya, contando con esa presencia suya. Fijémonos que lo que nos perjudica y le perjudicaba a ellos es la superficialidad, el no reflexionar sobre los acontecimientos, estos acontecimientos de la providencia, el no retener esas realidades, esa presencia de Dios entre nosotros. Como no se retiene, como no se reflexiona, como no se asimila esa idea, que es lo que Dios quiere, pues ante una nueva dificultad se volverá lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos asumido todavía que Dios está con nosotros. Pero además de la carne, se nos dice que por la mañana van a encontrar un pan que ellos no conocen, un alimento que ellos no conocen, que es el maná. Y aquí etimológicamente nos dice que el nombre vino de lo que la pregunta que ellos se hicieron, manú, o sea, ¿qué es? ¿Qué es esto? Porque no lo conocían. Pero se nos dice que eran como unos granos, unos granitos, que se recogían por la mañana pronto, pues por cuando salía el sol se deshacían, y aquello servía de alimento. Había de hervirlo, había que trabajarlo, y pues es un alimento que les ayudaba a sobrevivir y que además era agradable, tenía un sabor dulce. ¿Y qué es ese maná? Se nos habla del pan de ángeles, ¿no?, en el capítulo 6 de San Juan. Pero hay un hecho que se sabe: en el Sinaí hay una especie de tamarisco que de este tamarisco hay unas cochinillas que para alimentarse por la noche pican las ramas y se alimentan de su savia. Entonces, por esos agujeritos que hacen, caen en forma de gotitas al suelo de esta savia que se solidifica. Entonces, eso es comible. Luego,
cuando sale el sol se derrite, digámoslo así, ¿no? Por lo tanto, tenían que salir por la mañana, recogerlo, y este sería el alimento que Dios le daba. Y de esta forma, los israelitas pueden alimentarse. Sabemos que esto hoy día no se produce durante todo el año. No sabemos porque el texto nos dice que durante los 40 años que estuvieron en el desierto, estuvieron comiendo el maná. No sabemos si lo comieron durante todo el año o solo esos periodos en los que se produce naturalmente. El hecho es que fijémonos cómo Dios les ha escuchado y de una manera extraordinaria. Nos encontramos una vez más que son milagros por la manera como pasa. Dios les da carne y Dios les da pan. Si lo que se trata es de poder llegar a la meta, lo razonable es que estén súper agradecidos y que por lo tanto vivan con confianza en las manos de Dios. Fijémonos que si el pueblo de Israel hubiera aprendido pronto esa realidad, se habrían evitado cantidad de sufrimientos y habrían llegado antes a la tierra prometida. Sus continuas protestas frenan, hace que estén 40 años dando vueltas por el desierto. Repito, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. A veces nos quejamos de los problemas y no nos damos cuenta que muchas veces nos lo creamos nosotros con nuestra falta de fe, con nuestra falta de confianza en Dios, dejando en la imaginación que se imagine lo más catastrófico que nos podamos imaginar, según qué momentos, ¿no? No está mal que aprendamos la lección, ¿no? Continuemos, los versículos 19 al 21. Moisés dijo, que nadie deje nada para mañana. No obedecieron a Moisés, y muchos dejaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Entonces irritóse Moisés contra ellos. Todas las mañanas recogían el maná, cada cual según su consumo, y cuando el sol dejaba sentir sus ardores, el resto se derretía. Fijémonos la falta de confianza en la palabra de Dios. Dios les ha dicho que no guarden nada para el día siguiente y que al día siguiente se les dará. Pero esa falta de confianza hace que guarden, pero se les pudre y no les sirve de nada. ¿Se han fijado que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir el pan de cada día, el pan de hoy? ¿Por qué? Porque quiere que tengamos confianza de que Dios mañana nos lo dará también. Y cuando se refiere al pan, no se refiere solo al pan, se refiere a todo lo que necesitamos en la vida. En otra ocasión dirá Jesús, cada día le basta su afán. Pues pidamos, el Señor quiere que tengamos esa confianza en Él y lo pidamos para hoy. Y mañana lo volvemos a pedir para hoy. Y de esta manera, fijémonos que más fácilmente vamos adquiriendo la conciencia de que es Dios el que está conmigo, mi Padre que me cuida. Que es lo que ellos tenían que aprender en este caso. Leamos ahora el versículo 35. Comieron los hijos de Israel el maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Lo comieron hasta llegar a los confines de la tierra de Canaán. Durante todo el tiempo tuvieron este maná, que se le daba cada día, Sin embargo, los israelitas llegaron a quejarse del maná. Fíjense en el libro de los Números, en el capítulo 11, los versículos 4 al 6. El vulgo adventicio que en medio de ellos habitaba tenía tantas ganas de comer carne que aun los hijos de Israel se pusieron a llorar y a decir, ¿quién nos diera carne que comer? ¿Cómo nos acordamos de tanto pescado como de balde comíamos en Egipto, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos? Ahora está al seco nuestro apetito y no vemos sino el maná. Es interesante ver que son los otros que no eran hebreos, que iban con ellos, lo que empezaron a protestar. Pero el mismo pueblo se contagió.
Y volvieron a acordarse de los melones y de todo aquello que tenían, del pescado, de todo aquello que tenían en abundancia en Egipto y que ahora no lo tienen, y ya están cansados del maná. Pensemos qué ingratitud supone esto. Valorar más el comer lo que me apetece, que el ser un pueblo libre, un pueblo que pertenece a Dios, un pueblo que puede actuar con libertad. Esos valores que son de tipo espiritual no cuentan. Lo que cuenta principalmente es el presente, el disfrutar, el gozar de lo, podríamos decir, propio de un animal. Pero somos seres espirituales, tenemos también un alma. Y pensemos que el ambiente tiende a llevarnos a esto, a sentir cada vez más necesidades que no son tales, más afán de comodidad, de placer, de lo inmediato, que de los valores trascendentes, de los valores principales, los que nos dan dignidad. En el capítulo 21 del mismo libro de Números, fijémonos el versículo 5. Murmuraba por el camino contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto a morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos ya cansados de un tan ligero manjar como este. Sabemos cómo una y otra vez protestan de una manera ingrata de ese maná que ya están cansados de él. No sé si se acuerdan que el maná es tipo y figura precisamente de la Eucaristía. Podemos, si quieren, leer en el capítulo 6 de San Juan, los versículos 49 al 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el que lo coma no muera. O sea, fijémonos que el mismo Jesús habla de que el maná fue temporal, los que lo comieron murieron, y como contraste, el pan que nos da Jesús, que es Él mismo, es para que tengamos vida. Luego, observemos una vez más que el Nuevo Testamento no lo podemos entender en profundidad si no conocemos el Antiguo. De la misma manera que el maná fue el alimento que sostuvo la vida de los israelitas a través del desierto, la Eucaristía es la que alimenta nuestra vida, camino de la patria, la tierra prometida también. Nosotros vamos camino de la tierra prometida, que es el cielo. Aquí vamos de paso, aquello es lo definitivo. Como los israelitas iban de paso, lo importante que es llegar a la meta, llegar a la tierra prometida. Y solamente se llega si se confía plenamente en Dios. Pero observemos que este vivir el desierto, este vivir de los israelitas en el desierto, les exigía una actitud de humildad, de reconocer que todo lo que tenían se lo debían a Dios, que ellos por sí mismos no podrían subsistir. ¿Se acuerdan que Santa Teresa dice que la verdad es que la humildad es andar en verdad? Y reconocer la verdad. Necesitamos de Dios. San Pablo nos dirá qué tienes que no hayas recibido, y lo has recibido, y si lo has recibido, ¿a qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. En cambio, estar apoyado en confiar en mis propios medios nos lleva de fracaso en fracaso y de frustración en frustración. Pero vamos a volver el capítulo 16, los versículos 22 al 30. El día sexto recogieron doble cantidad de alimento, 2 homer por cabeza. Los principales del pueblo vinieron a decírselo a Moisés, que contestó: Eso es lo que ha mandado Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Coced lo que hayáis de cocer y hervid lo que hayáis de hervir, y lo que sobre guardadlo para mañana.
Guardáronlo para el día siguiente y no se pudrió ni se agusanó. Moisés dijo: comed eso hoy, que es sábado, y hoy no lo habrá en el campo. Recogeréis 6 días, el séptimo sábado no lo hallaréis. Al séptimo día salieron algunos del pueblo a recoger, pero no había. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandatos y mis leyes? Mirad que Yahvé os ha dado el sábado, y por eso el día sexto os da para los 2 días, que se quede cada uno en su puesto y no salga de él el día séptimo. El pueblo descansó el día séptimo. Observemos 2 cosas muy importantes. Por una parte, que el pueblo, una vez más, no cree a Dios y hace lo que le parece a él que debe hacer, sin tener en cuenta lo que Dios le ha dicho. Dios les dijo: el sábado, el día séptimo, no habrá maná, no salgáis a cogerlo, ese es un día consagrado a Dios y hay que descansar. Sin embargo, hay quienes no les hace caso y el día séptimo sale también a buscar y lógicamente no encuentra. ¿Y qué es lo que Dios quería enseñarles con este? Fijémonos que son pequeñas cositas, pero que son pequeños acontecimientos que tienen como objetivo la formación de una conciencia, de una vivencia y de una manera de vivir, de una manera de actuar. ¿Qué es? Pues que si somos de Dios, si Dios nos ha dado todo lo que tenemos, debemos dedicarle un día a Él. Y que fijémonos que es un día dedicado a Dios, pero que también es un día para nuestro bien, para que descansemos, necesitamos descansar, y para que cultivemos espiritualmente nuestra vida. Lo dediquemos a Dios. Los israelitas era el sábado. Nosotros, después de la resurrección de Jesús, que fue en domingo, celebramos el domingo, porque para nosotros la fiesta más importante es, el hecho más importante es la resurrección de Jesús. Hay quienes no le dan importancia y piensan que, bueno, el domingo es lo mismo que el lunes o lo mismo que el jueves. No. Es una manera de tener conciencia de que un día es dedicado a Dios y por lo tanto es un día en el que debemos dedicarlo especialmente a nuestra vida espiritual, a dar culto a Dios, a dedicarlo a Dios. Pero el pueblo le cuesta adquirir esta realidad. Y tiene Dios con una gran paciencia, fijémonos que Dios es un buen pedagogo, con una gran paciencia los va educando y hace que el séptimo día, el día sábado, pues no encuentran maná. Y por lo tanto, pues bueno, más vale no salir, diríamos nosotros, ¿no? Porque si no hay. Y vamos al capítulo 17 del Éxodo. Los versículos 1 al 7. Partióse la congregación de los hijos de Israel del desierto de Sin, según las etapas que Yahvé les ordenaba, y acamparon en Rafidim, donde no halló el pueblo agua para beber. Entonces el pueblo se querelló contra Moisés, diciendo: «Danos agua que beber». Moisés les respondió: «¿Por qué os querelláis contra mí? ¿Por qué tentáis a Yahvé?». Pero el pueblo sediento murmuraba contra Moisés y decía: «¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Moisés clamó a Yahvé diciendo: «¿Qué voy a hacer yo con este pueblo? Poco más y me apedrean». Yahvé dijo a Moisés: «Vete delante del pueblo y lleva contigo a los ancianos de Israel. Lleva en tu mano el cayado con que heriste el río y ve, que yo estaré ante ti en la roca que hay en Joreb. Hiere la roca y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Hízolo así Moisés en presencia de los ancianos de Israel y dio a este lugar el nombre de Masá y Meribá, por la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado a Yahvé diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? En realidad el comentario de este pasaje nos puede llevar mucho tiempo, quizás nos vamos a quedar aquí y lo continuamos, lo comentamos el próximo día. Fijémonos sobre todo en el versículo 7, que era algo que diríamos que los israelitas no tenían derecho a hacerlo. Esta pregunta:
¿Está Yahvé en medio de nosotros? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que tenían derecho a hacerse esa pregunta? Después de tantas y tantas pruebas que Dios le había dado de esa presencia suya. Pero fijémonos que aquí está la clave. Es la clave para el pueblo de Israel y es la clave para nosotros. ¿Realmente está Dios entre nosotros? ¿Sí o no? La respuesta es un acto de fe. Y que mi misma experiencia me tiene que ayudar a darla. Efectivamente, Dios está entre nosotros. Pero hemos de actualizar esta realidad una y muchas veces, hasta que llegue a ser realmente algo que yo diría que llegue a nuestro subconsciente. Es lo que vemos en todos los santos, esa confianza absoluta de que Dios está presente, está conmigo, está aquí. Por tanto, puedo contar con Él. Y debo procurar agradarle, debo procurar hacer lo que Él me muestra. No olvidemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios está aquí, está conmigo, ahora y siempre, yo tengo oportunidades durante todo el día de mostrarle mi amor, mostrándole mi confianza. Como ven, todos estos textos del Antiguo Testamento son de una actualidad impresionante. Y en todo esto de las fuentes, del agua, de la roca, si os parece, Dios mediante, lo comentaremos el próximo día.